Imagínate esto. Caminas por una calle de Londres en 1914. Vas de civil, quizá trabajas en una fábrica de municiones, quizá te estás recuperando de heridas sufridas en Francia, quizá solo tienes 17 años y pareces mayor. Una joven se acerca a ti, bien vestida, segura de sí misma, patriota. Ella te entrega una sola pluma blanca. Eso es todo, no hacen falta palabras, todo el mundo sabe lo que significa. Cobarde. Y aquí es donde esta historia se vuelve incómoda. Esa mujer se creía una heroína, creía que estaba salvando a Gran Bretaña, formaba parte de una campaña organizada, sancionada por oficiales militares, celebrada en los periódicos y aclamada por la sociedad. Y funcionó. Los hombres que recibían esas plumas solían alistarse en cuestión de días. Muchos murieron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Quién estaba realmente en control? No las mujeres que repartían plumas, no podían votar, en muchos casos no podían poseer propiedades y dependían legalmente de los hombres. No los hombres que las recibían, estaban siendo humillados hasta ofrecer sus vidas por una máquina de guerra que los destrozaría y los escupiría. Ni siquiera el almirante que organizó la campaña, él simplemente estaba activando algo que ya existía en la cultura. Entonces, ¿quién? Esta es la historia de la campaña de la pluma blanca, y te hará replantearte todo lo que creías saber sobre el poder, el género y el control. Porque lo que ocurrió en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial no fue solo que las mujeres oprimieran a los hombres, ni que los hombres oprimieran a las mujeres. Fue algo mucho más insidioso. Era un sistema que necesitaba soldados, cientos de miles, pero quería mantener la ficción del alistamiento voluntario. Un sistema que encontró el arma perfecta, ni leyes ni armas, sino lástima. Y los ejecutores perfectos, no policías ni oficiales militares, sino mujer. La pluma no pesaba nada, pero podría aplastar a un hombre. Y al final de esta historia entenderás por qué tanto la mano que la sostuvo como la mano que la recibió ya estaban aplastadas por algo que ninguna de las dos podía ver. Comencemos con lo que realmente hizo esa pluma. Entonces, ¿qué hacía realmente esa pluma? Seamos precisos. No te arrestó, no te multó, no te hizo daño físico. La pluma blanca no tenía ningún poder legal. Y eso es precisamente lo que la hizo tan devastadora. El almirante Charles Fitzgerald organizó la campaña en 1914, justo al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña necesitaba soldados desesperadamente. Pero a diferencia de otras naciones europeas, Gran Bretaña aún no había implementado el reclutamiento. Querían voluntarios, querían la apariencia de hombres, elegir para luchar. Así que a Fitzgerald se le ocurrió una idea. Reclutó mujeres, jóvenes y patriotas, para que repartieran plumas blancas a cualquier hombre que vieran vestido de civil. La pluma blanca, un símbolo antiguo. En las peleas de gallos, una pluma blanca en la cola de un gallo de pelea significaba que el ave era mestiza, débil, propensa a huir de una pelea. El plumaje de un cobarde. Todos en Gran Bretaña sabían lo que significaba. Ahora imagina que eres ese hombre en la calle otra vez. La mujer no necesita decir ni una palabra. Te pone la pluma en la palma de la mano, y de repente todos los que están a la vista lo saben. No estás luchando, no eres un hombre, eres un cobarde. Y aquí está el brillo oscuro y retorcido de la campaña. No importaba. ¿Por qué? No estabas en uniforme. Quizás estabas de baja médica, recuperándote de heridas de metralla. Daba igual. Sin uniforme, aquí tienes tu pluma. Quizás tenías 16 años, literalmente demasiado joven para alistarte. No importaba. Tú miró lo suficientemente mayor. Pluma. Quizás trabajabas en una fábrica de municiones, un trabajo esencial para la guerra, oficialmente exento del servicio militar.
Fabricabas las balas que necesitaban los soldados, daba igual. Alguien que no te conocía, que desconocía tus circunstancias, te vio sin uniforme y te juzgó. Pluma. La campaña fue indiscriminada, y eso no fue un error, sino una característica. El miedo a ser acusado injustamente era parte de la presión. Todo hombre sin uniforme se convirtió en sospechoso. Todo espacio público se convirtió en un potencial escenario de humillación. Pero el arma real no era la pluma en sí, era lo que la pluma amenazaba con arrebatar. Tu reputación, tu lugar en la comunidad, el honor de tu familia. Y aquí está lo que realmente te irrita, tu futuro romántico. Porque la campaña vinculaba explícitamente el servicio militar con la hombría y la hombría con la dignidad sexual. El mensaje no era sutil. Los hombres de verdad pelean. Los cobardes no merecen el amor, el matrimonio ni el respeto de las mujeres. Algunas mujeres se negaban a hablar con hombres que recibían plumas. Otras terminaban sus relaciones. La pluma se convirtió en una letra escarlata, solo que en lugar de marcar adulterio, marcaba el incumplimiento de la ofrenda de la vida. Piensa en cómo eso reconfigura el cerebro de un joven. Tienes 19 o 20 años, quieres un futuro, matrimonio, familia, una vida normal. Y la sociedad te dice solo. La forma de ganarse ese futuro es arriesgarse a no tenerlo nunca. Tienes que ir a la guerra, tienes que estar dispuesto a morir. De lo contrario, no eres un hombre de verdad. Un soldado que sobrevivió a la guerra escribió más tarde sobre haber recibido una pluma blanca durante su baja médica. Lo describió como peor que recibir un disparo. La bala, dijo, era impersonal. La pluma era íntima. Cuestionó todo lo que creía ser. Hay casos documentados que muestran a hombres alistarse a los pocos días de recibir las plumas, incluso con exenciones legítimas. Algunos mintieron sobre sus afecciones médicas, otros falsificaron documentos. La presión psicológica era así de intensa. Y algunos no superaron el reclutamiento, rechazados por las mismas razones médicas que deberían haberlos protegido desde el principio. Imaginen esa vergüenza. Demasiado incapaces de luchar, pero ahora tildados de cobardes por no hacerlo. Atrapados. La pluma no pesaba nada, pero aplastó a los hombres porque activó algo que ya estaba en su interior, en la cultura. La creencia de que los cuerpos masculinos existen para ser utilizados, que el valor de un hombre se mide por lo que está dispuesto a sacrificar. Pero esto es lo que hace que esta historia sea mucho más complicada de lo que parece a primera vista. Las mujeres que repartían esas plumas creían de verdad que hacían lo correcto. Se creían patriotas, héroes incluso. ¿Y el sistema que creó esta pesadilla? Se basó precisamente en esa creencia. Hablemos de la trampa en la que cayeron esas mujeres. Esta es la paradoja que hace que esta historia sea tan incómoda. Las mujeres que repartían plumas blancas casi no tenían poder formal. En 1914, las mujeres británicas no podían votar. La mayoría no podía poseer propiedades. Dependían legalmente de sus padres o maridos. Prácticamente carecían de voz política. Y sin embargo, en aquel momento, ejercían un enorme poder social. Podían destruir la reputación de un hombre con un solo gesto. ¿Cómo? Porque la sociedad les dio un tipo específico de autoridad moral. Las mujeres eran consideradas guardianas de la virtud, el honor y el carácter nacional. Eran las guardianas de lo que significaba ser británico, ser decente, ser digno. La propaganda de la época retrataba a las mujeres como símbolos de todo lo que los hombres debían proteger. La doncella inocente, la esposa leal, la madre afligida. Las mujeres no eran solo personas, eran ideas, personificaciones vivientes del hogar, la familia y la nación. Y cuando las mujeres repartían plumas blancas, actuaban como jueces, árbitros morales.
Decían, has reprobado la prueba de la hombría, no eres digno de mi respeto, mi afecto, mi patria. Eso es increíblemente poderoso. Y muchas mujeres lo aceptaron. Se consideraban patriotas que cumplían con su deber sagrado, garantizar que Gran Bretaña tuviera suficientes soldados para sobrevivir. Pero aquí está la trampa. Este poder tenía un precio. Las mujeres solo podían ejercer esta autoridad mediante reforzando el mismo sistema que los oprimía. Piénsenlo, la campaña de la pluma blanca se basó en la idea de que los hombres deben ser protectores y las mujeres deben ser protegidas, que el valor de los hombres reside en su disposición a luchar y morir, que el valor de las mujeres reside en ser dignas de protección. Encerró a ambos géneros en roles rígidos. Y cuando algunas mujeres llevaron la imposición de la ley demasiado lejos, cuando avergonzaron a soldados heridos, cuando atacaron a adolescentes, cuando sus tácticas se volvieron demasiado agresivas, la sociedad se volvió contra ellas. De repente, estos héroes patrióticos se convirtieron en figuras monstruosas. Los periódicos los calificaron de crueles, poco femeninos y vengativos. El clero los condenó. Los veteranos se manifestaron en su contra. El lenguaje es revelador. Cuando las mujeres inspiraban a los hombres debidamente, con ánimos amables, lágrimas y súplicas emocionales, eran celebradas. Pero cuando usaban la coerción abierta, la humillación pública y tácticas agresivas, se las consideraba poco femeninas, duras, frías. La misma sociedad que les dio el poder de avergonzar a los hombres, también las castigó por hacerlo con demasiada eficacia. A esto me refiero con la trampa. A las mujeres se les asignó un rol, imponer el deber masculino, pero debían hacerlo de forma femenina. Debían ser morales sin ser agresivas, patriotas sin ser políticas, poderosas sin amenazar la autoridad masculina. Si nos alejamos de esos límites, la reacción fue rápida. Y aquí es donde la clase social lo complica todo. Las mujeres que más avergonzaban solían ser de clase media o alta, y los hombres a los que atacaban con más agresividad, hombres de clase trabajadora. En los barrios obreros, la presión social era más intensa, la vigilancia comunitaria era más estricta. Todos se conocían. Una pluma blanca en un pueblo pequeño o en un barrio obrero no solo era vergonzoso, sino socialmente catastrófico. Mientras tanto, los hombres de orígenes más adinerados solían contar con protecciones. Tenían ocupaciones reservadas, importantes empleos civiles que los eximían del servicio militar. Tenían conexiones sociales, poseían el vocabulario necesario para explicarse y la confianza para esquivar las críticas. Así, la campaña de la pluma blanca se convirtió en una herramienta de control de clase tanto como de género. Mujeres de clase media imponiendo a los hombres de clase trabajadora el deber de morir, todo en nombre del patriotismo. Las mujeres creían que estaban vigilando la masculinidad, no se daban cuenta de que estaban vigilando las jerarquías de clase, y definitivamente no se dieron cuenta de que estaban reforzando su propia subordinación. Porque cada vez que una mujer entregaba una pluma, estaba diciendo, tu trabajo es proteger, mi trabajo es inspirar tu protección. Tu valor se mide por tu sacrificio, mi valor se mide por ser digno de ese sacrificio. Ella creía que estaba cumpliendo con su deber. En realidad, ella estaba reforzando la jaula alrededor de ambos. Al Estado le encantó este acuerdo. Gran Bretaña logró un servicio militar obligatorio funcional sin aprobar una ley de reclutamiento. Consiguieron cientos de miles de voluntarios impulsados por la presión social en lugar de por un mandato legal. Consiguieron que las mujeres realizaran las labores de control de forma gratuita. Y si las cosas salían mal, si los hombres eran el blanco indebido, si la campaña se volvía demasiado controvertida, el Estado podía distanciarse. No lo ordenamos, simplemente lo organizamos. Las mujeres lo llevaron demasiado lejos. Negación plausible. El crimen perfecto. Pero el precio fue real, y se pagó con vidas.
Hablemos de lo que les ocurrió a los hombres que fueron atacados injustamente, porque aquí es donde la crueldad de la campaña se vuelve imposible de ignorar. Imagínense a un soldado, llamémosle James. Se alistó en 1914, luchó en Francia y recibió una herida de metralla en la pierna en la batalla de Mons. Está de baja médica para recuperarse. Viste de civil porque su uniforme quedó destrozado en la explosión. Camina cojeando por Londres intentando llegar al hospital para una cita de seguimiento. Una joven se le acerca y le entrega una pluma blanca. No tiene ni idea de que es soldado, ni idea de que casi muere por el país que ella dice defender. Ve a un joven vestido de civil y lo supone. James escribió más tarde sobre ese momento. Dijo que la pluma dolió más que la metralla. La metralla fue aleatoria, solo mala suerte. La pluma fue personal. Fue un juicio moral de alguien que no sabía nada sobre él. Esto ocurría constantemente. Soldados de permiso, hombres que ya habían luchado y sangrado, hombres con heridas invisibles, lo que ahora llamaríamos TPT, vestidos de civil porque el uniforme les provocaba ataques de pánico. Emplumado, avergonzado, acusado de cobardía. Luego estaban los chicos, adolescentes que aparentaban más de lo que eran. La edad mínima para alistarse era de 19 años, pero los reclutadores solían ignorar a los que parecían físicamente maduros. Algunos mentían sobre su edad para alistarse después de recibir las condecoraciones. Algunos tenían tan solo 15 años. Murieron en las trincheras, niños obligados a ir a la guerra por mujeres adultas que creían servir a su país. Y luego estaban los hombres que no eran aptos médicamente, hombres con problemas cardíacos, problemas de visión, enfermedades crónicas que los descalificaban para el servicio. Acudían a la oficina de reclutamiento tras recibir una pluma, desesperados por demostrar su valía. El ejército los rechazaba. Ahora estaban atrapados, oficialmente incapaces de servir, socialmente tildados de cobardes. Algunos intentaron alistarse varias veces, siendo rechazados una y otra vez. Cada rechazo les acarreaba una nueva capa de vergüenza. Algunos se suicidaron. El registro histórico muestra casos documentados de hombres que se quitaron la vida tras recibir plumas blancas, incapaces de conciliar las exigencias imposibles, morir por la patria o ser tildados de cobardes por seguir con vida. Así es como se ve el daño moral, cuando la sociedad te pone en una posición donde cada decisión es incorrecta, donde tu supervivencia es vergonzosa y tu muerte es el único camino al honor. Y los trabajadores esenciales, los que construían barcos, fabricaban municiones y extraían carbón, su trabajo era, oficialmente, designado vitales para el esfuerzo bélico. Estaban exentos del servicio militar por política gubernamental, pero no usaban uniforme, así que se les vistió con plumas. Algunos de estos hombres abandonaron trabajos esenciales de guerra para alistarse, intentando escapar de la vergüenza. La producción bélica británica se vio afectada porque la campaña de presión social funcionó demasiado bien. Piensen en lo absurdo. El mismo gobierno que designó estos empleos como esenciales observó cómo la presión social los alejaba de sus puestos. El mismo almirante Fitzgerald, que organizó la campaña, sabía que esto estaba sucediendo. No lo detuvieron. ¿Por qué? Porque el valor simbólico de la campaña, el mensaje que cada hombre debería estar dispuesto a luchar, superaba los costos prácticos. El sistema necesitaba la idea del sacrificio total de hombres más de lo que necesitaba para una asignación óptima de recursos. Así se ve la descartabilidad cuando está institucionalizada, cuando está tan arraigada en la cultura que la ineficiencia, la injusticia y la muerte son costos aceptables. Pero esto es lo que deben entender. Esto no fue un accidente, no fue que la campaña se excediera. Esta fue la campaña funcionando exactamente como fue diseñada. Las mujeres que repartían plumas blancas sostenían la llave de las jaulas de los hombres. No se daban cuenta de que aún estaban en la suya. Y esto es lo que debería aterrorizarte.
Seguimos haciendo esto. El medio ha cambiado, pero el mecanismo es el mismo. Piensen en los debates modernos sobre el reclutamiento. En los países donde aún existe el servicio militar obligatorio, casi siempre es solo para hombres. Las mujeres están protegidas del reclutamiento. Algunos lo llaman privilegio masculino, otros la disponibilidad masculina. En cierto modo, ambos tienen razón. Los hombres tienen el privilegio de ser considerados dignos de ser enviados a morir. Piense en trabajos peligrosos: construcción, tala de árboles, minería, pesca de altura. Los trabajos con las tasas de mortalidad más altas son realizados en su inmensa mayoría por hombres. Y cuando hablamos de igualdad de género en el ámbito laboral, rara vez nos referimos a la igualdad en los trabajos que te matan. Piensen en las campañas de humillación en redes sociales. Las herramientas han cambiado. En lugar de plumas blancas, tenemos hashtags, hilos virales y denuncias públicas. Pero la estructura es la misma: juicio moral público, destrucción de reputación, imposición de normas sociales mediante la humillación. Y sí, estas campañas a menudo siguen estando marcadas por el género. Los hombres son avergonzados por no estar a la altura de los ideales masculinos, por ser débiles, por no proveer, por no ser suficientemente hombres. Las mujeres a menudo participan en esta humillación, a veces liderándola. No porque las mujeres sean malas personas, sino porque el sistema que recompensa este comportamiento sigue funcionando. Simplemente ha actualizado su interfaz. El algoritmo ha reemplazado al almirante Fitzgerald. La etiqueta ha reemplazado a la pluma. Pero la arquitectura subyacente, la estructura invisible, que dice que algunas vidas son más prescindibles que otras, que dice que la vergüenza es una herramienta legítima de control social, que dice que podemos enjaularnos unos a otros mientras lo llamamos empoderamiento, sigue ahí. Sigue operando, sigue aplastando gente, sigue contando con el hecho de que la mayoría de nosotros no podemos verlo. Hasta ahora. Porque aquí está el verdadero efecto espejo. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Una vez que entiendes que ambos lados del juego de la imposición de género están atrapados, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién se beneficia de la trampa? No son los hombres que mueren, no son las mujeres confinadas al rol de ejecutoras morales. ¿Y quiénes? Quienes construyeron la jaula en primer lugar, quienes necesitan soldados, trabajadores, ejecutores, quienes se benefician de mantenernos enfocados en vigilarnos mutuamente en lugar de cuestionar el sistema mismo. La campaña de la pluma blanca funcionó porque hizo del género la historia. Mujeres contra hombres, patriotismo contra cobardía, honor contra vergüenza. Esto impidió que la gente planteara la verdadera pregunta: ¿por qué el sistema necesita tantos cadáveres en primer lugar? Y esa pregunta es la que todavía necesitamos responder. Entonces, ¿quién estaba realmente en control? No eran las mujeres que repartían plumas. Ellas practicaban el patriotismo en el único idioma que la sociedad les otorgaba. No eran los hombres que las recibían. Estaban atrapados entre la muerte en la batalla y la pérdida de identidad en casa. Ni siquiera el almirante Fitzgerald, él simplemente organizó lo que la cultura ya clamaba. El sistema estaba bajo control. El mismo sistema que les decía a los hombres que solo eran valiosos cuando estaban dispuestos a morir, y les decía a las mujeres que solo eran valiosas como inspiración para esa muerte. La pluma no pesaba nada, pero podía aplastar a un hombre, porque tanto la mano que la sostenía como la mano que la recibía ya habían sido aplastadas por algo que no podían ver. La arquitectura invisible del género mismo. Y esto es lo que debería quitarte el sueño. Todavía estamos construyendo esa arquitectura. Acabamos de cambiar plumas por tweets, vergüenza viral por plumas públicas,
hashtags por plumas blancas. Otro siglo, el mismo mecanismo, la misma trampa. La pregunta no es si entregarías una pluma en 1914. La pregunta es, ¿qué pluma estás repartiendo ahora mismo? Piénsenlo. Si ambos lados de la imposición de género están atrapados, ¿quién se beneficia de la trampa? Deja un comentario. Dime dónde ves que se repite este patrón hoy en día. No en 1914, hoy. Porque reconocer la jaula es el primer paso para romperla. Si quieres seguir viendo estos sistemas invisibles, los que controlan tu vida sin permiso, suscríbete. Porque la arquitectura del control solo funciona cuando no puedes verla. Sigamos tirando del hilo.